Desde que existe el ser humano, la salud ha sido una de nuestras preocupaciones fundamentales. En todas las culturas, en todos los momentos, siempre ha habido intentos por alcanzar un estado de salud que se vinculaba al entorno, a otras personas, a conocimientos. Y en este momento en el que estamos, después de toda la historia compartida, parece más urgente que nunca ser capaces de encontrar esos elementos que podemos tener comunes e integrarlos en una propuesta que nos ayude a recuperar la salud a todos los niveles. Relacionado con este objetivo, existe desde hace ya bastantes años la Sintergética, una propuesta integradora de distintos paradigmas de salud, con la que vamos a hablar hoy con el doctor Jorge Carvajal Posada, su creador. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tú que hablas de salud, yo diría una sola palabra: salud es integridad. Quiere decir coherencia, quiere decir resonancia armónica, sintonía con uno, quiere decir transparencia, pero también en otros términos honestidad. Así que qué bueno que nosotros pudiéramos reducir y ampliar al mismo tiempo ese concepto de salud como integridad. Efectivamente, porque de nuevo el concepto de salud ha ido atravesando por distintas etapas, desde ser puramente algo físico, cada vez se habla más de una salud que tiene que ver con el bienestar, con la sensación subjetiva de uno de encontrarse bien consigo mismo. Tiene que ver con el bienestar, con la realización, con la felicidad, con la armonía a nivel físico, emocional y mental, pero ya no nos alcanza con la armonía o la salud social, relacional, y también con algo que cada vez es más importante: la trascendencia, la salud espiritual, el sentido de la vida. Así que nos estamos saliendo del mundo de las moléculas, que es muy, muy importante. Estamos trascendiendo el mundo de la ciencia, no en el sentido que la negamos, sino en el sentido que expandimos sus límites para comprender al ser humano no como un elemento objetivo, sino con toda la belleza y profundidad de su subjetividad. En esa propuesta, en ese viaje hacia esta salud amplia, subjetiva, aparece la Sintergética, aparece a lo largo de tu vida, y creo que un buen modo de acercarnos a esa propuesta es acercarnos también a tu experiencia y a cómo se han ido entrelazando distintas circunstancias, distintas visiones. ¿Podrías contarnos, Jorge, un poco acerca de ti y de tu interés por la salud y por la medicina? Bueno, yo he sido pequeñito y desde pequeñito, que lo sigo siendo, tuve una relación muy especial con el tema de la salud y la enfermedad, ya desde el nacimiento, porque soy hijo de una mujer muy bella de 18 años, que luego me acompañó alrededor de 75 años más o menos, y que fue mi maestra, que también fue mi mejor paciente desde el comienzo hasta el final, que fue, por así decirlo, mi conejillo de Indias, mi compañera. Esa fue mi madre, pero fue un parto supremamente difícil. Un parto en el que yo estuve a portas de la muerte, mi madre también, sí, y un parto en el que, además de la partera y la medicina natural, tuvo que intervenir la medicina clásica de una manera tan maravillosa. Yo recuerdo que quedé enfermo los primeros años de vida, que tuve bronquitis, tuve otitis, que veía, iba donde el médico, pero yo me aliviaba de ver la calidad de ese médico, su humanidad, su generosidad. Así que yo creo que me enamoré de la medicina desde la propia vivencia. Y desde ahí surge el que mis primeros juegos fueron con frasquitos de medicamentos, con barquitos que armaba con palitos, y entonces los ponía a navegar en el lavamanos o en la poceta de la casa. Me imaginaba cruzando el océano. Muy especial. Luego fue el juego preferido, fue una ambulancia. Así que yo lo llevaba ya en el alma, lo llevaba en mi experiencia, en mi vivencia, y era un enamorado, fui un enamorado de la medicina como tal desde que tengo memoria de mí. Pero claro, después surgieron otras cosas.
Cuando yo entré a la universidad, o iba a entrar a la universidad, no sabía qué iba a hacer porque me encantaba la medicina, pero me encantaba el periodismo y la comunicación. Y otra cosa, me encantaba geología y petróleos. Tú te imaginas cómo vamos a compaginar todas esas cosas. De hecho, yo me presenté a las tres carreras, pasé por las tres, me decidí por la medicina, pero luego me di cuenta que la medicina es la tabla periódica de los elementos, que es la química, que son las gemas, las piedras preciosas, los cristales, que la medicina es pura comunicación, es relación médico-paciente. Así que me di cuenta que es que en la medicina está todo, porque en el hombre está todo. Es bonito cómo muchas veces lo que se nos plantea inicialmente como problemas o como obstáculos, realmente al otro lado, en la otra cara de la moneda, tenemos esa recompensa. En este caso, te ayudó a encontrar tu camino de vida, que como dices, eres una persona inquieta y tenías muchos simultáneamente. ¿Y cómo fue tu experiencia con la medicina? Estudiando medicina, ¿cómo lo viviste? Fue una experiencia para mí maravillosa. Yo seguí enamorado de la medicina porque me sumergí, por ejemplo, en la histología, en el estudio de los tejidos, en esa maravilla de la arquitectura. Dice, esto es una obra de arte. Luego en la parasitología, recuerdo que yo pasaba horas enteras mirando debajo del microscopio, mirando con el microscopio los huevos de los parásitos. Son obras de arte. Ver el huevo, yo lo recuerdo, de un tricocéfalo, eso es una maravilla de arquitectura. Ver el de una simple Ascaris lumbricoides, ver los animalitos moviéndose. Pero antes ya de la facultad, a mí me dieron el regalo, un vecino me dio el regalo de un microscopio. Entonces yo veía observando agüita de las charcas por aquí, por allá, los paramecios, todo ese microzoológico que se movía ahí adentro, cómo se iba secando el agua y cómo todos se iban apeñuscando, y yo pasaba horas enteras mirándolo. Así que para mí la medicina apasionante y sigue siendo apasionante. La ciencia apasionante, por eso cuando hablamos de sintergética, eso no es una alternativa, es ciencia, ciencia, tiene raíces en la ciencia. Lo que pasa es que expande esas raíces a través de todo lo que llamamos el arte médico de curar, que tiene miles de años, de todas las prácticas alternativas, y se proyecta también a la psicología y a las ciencias de la conciencia, porque también hay ciencias de la conciencia. Digamos que la ciencia no solamente se refiere a la materia, sino que incluye la energía, la información y la conciencia. Es lo que trata de abarcar la sintergética. Así que mi experiencia en medicina fue maravillosa, pero sigue siendo maravillosa, porque es que yo no he salido de la escuela de medicina. La escuela de la medicina es la escuela de las relaciones humanas, es la escuela de los pacientes, eso es lo de todos los días. Ujú. Realmente no hay ningún conflicto, como tú dices, entre la visión más científica, más técnica de la medicina actual frente a ese componente artístico humano que se encuentra en todo, ¿no? En cualquier momento, pero desde luego en el ser humano se hace particularmente visible. Claro, el arte y la ciencia son inseparables. Como es inseparable la religión y la filosofía, no se pueden separar. Como no lo podemos separar también de la política. Es decir, que yo creo que a pesar de que las cosas se hayan deteriorado, hay malos médicos, pero la medicina es una maravilla. Hay malos políticos, pero la ciencia y la política, como el arte de gobernar los pueblos, es maravillosa. Hay filósofos pésimos, es decir, que tienen una cosmovisión lamentable del mundo, pero en la sintergética nosotros concebimos algo que es muy práctico. Si una filosofía no se puede convertir en última instancia en una tecnología que sea efectiva y práctica, no sirve para nada. O sea que tenemos esa noción de la efectividad, de la practicidad. Es cómo podemos aplicar un paradigma o una cosmovisión en una condición concreta y pertinente para generar una solución. Totalmente. Estábamos conversando hace unos días precisamente acerca de todo el debate que hay ahora de evidencia científica, etcétera, y llegábamos a un punto en el que decíamos, vamos a ver, lo que se trata es de mejorar la vida del paciente. Esa persona que viene con un dolor, intentar paliarle ese dolor
y que alcance el estado de bienestar que comentábamos antes, que trasciende lo puramente físico. La evidencia científica o cualquier otra aproximación es válida, pero no podemos perder de vista el verdadero objetivo, que es ayudar. Obviamente, sí, por eso decimos la evidencia científica sobre las enfermedades hay muchas, sobre los enfermos mucho menos, porque hay que ver la enfermedad, pero si la vemos descontextualizada de la subjetividad, de la cultura, del estilo de vida del paciente, nos perdemos. Eso significa que hemos de estudiar la enfermedad y al enfermo. Yo no puedo decir no hay enfermedades sino enfermos, porque obviamente hay enfermedades y las puedo objetivar, pero no puedo ver enfermedades sin particularizarlo. Ese es el objetivo de la medicina. Hacia allí vamos. Realmente ni siquiera de la sintergética o de ninguna de las medicinas complementarias. En el día de hoy, la clave de la medicina, por ejemplo, en el cáncer, es la individualización, es la personalización. Casi que hay una individualidad a nivel tisular, a nivel molecular, a nivel de tu genoma, eres único, a nivel de tus proteínas, de tu proteómica, ahí sí es cierto que eres único. Entonces, nosotros tenemos una expresión. Y si logramos la unidad de los paradigmas médicos, si logramos unificar nuestra concepción del hombre, si logramos en un campo unificado integrar la biología a la biografía, porque no están separados, entonces vamos a descubrir que la unicidad, el hecho de que tú seas único, es la garantía de la unidad. Pero sin unicidad no existe unidad, porque el punto de partida de la unidad, por lo menos a nivel biológico humano, es que cada uno de nosotros somos único. Eso lo conoce un médico que hace trasplantes, por ejemplo. Por eso tenemos que frenar literalmente el sistema inmune para que no descarte o para que no rechace un tejido extraño. Así que eso está ocurriendo no solo en el campo de los trasplantes, sino que está ocurriendo en todas nuestras relaciones humanas. Partimos de la unicidad y ese viaje de la unicidad nos permite la unidad que nos puede llevar a liberarnos. Eso parece filosofía, pero no. Es tremendamente práctico a la hora de tratar de resolver el problema de un enfermo, ¿sí? Porque ese problema no es una neumonía ni una bronquitis. Ese, digamos, que es la punta del iceberg, es el oleaje externo, pero debajo tenemos un océano sumergido, su historia, sus relaciones humanas, sus programaciones, sus expectativas, su profesión. Todas esas cosas están incidiendo y podríamos decir que es muy complejo, Alfredo, pero es todo lo contrario. Yo digo, es supremamente sencillo. Porque si yo te miro a ti y trato de entender tu nariz, no la entendería. Sí, tu nariz sin tus ojos y sin tu boca y sin tu sonrisa, pues no tiene ningún significado. Pero cuando yo contextualizo, pongo eso en un marco global, es más fácil mirar a Alfredo que tratar de comprender cada una de las piezas de un rompecabezas separado. Es lo mismo con la medicina. Yo miro el paisaje, sí, pero si mirando el paisaje yo trato de entender la pluma del pájaro que está volando, me pierdo el paisaje y me pierdo todo tipo de comprensión. Pero si yo logro tener un vislumbre de la totalidad de ese paisaje, no solo lo comprendo, sino lo más importante, lo puedo disfrutar. Las relaciones humanas y la medicina se pueden disfrutar cuando nosotros podemos ver totalidades. Esa visión del contexto, esa visión más amplia, ¿no? Que hace que entendamos mejor el detalle, está presente en nuestra vida personal. Vamos integrando justamente esas pequeñas experiencias hasta que tenemos un marco más grande. Habíamos dejado a este joven Jorge Carvajal estudiando en la Facultad de Medicina. Hay un momento, una vez que se terminan los estudios y se empieza la práctica clínica. ¿Cómo fue ese inicio? Eso fue muy bonito porque como yo estaba enamorado de la medicina, me fue muy, muy bien como estudiante, no porque pretendiera competir, sino porque simplemente porque gozaba, porque disfrutaba.
Entonces, cuando yo salí, tuve oportunidad para irme al exterior a hacer una especialidad en medicina tropical. Tenía todas las facilidades. Sin embargo, yo no me fui a una universidad del exterior, sino que yo me fui para la selva en Colombia. Había pasado mucho tiempo en la selva, me había enamorado de la selva, de esas culturas, entre comillas, primitivas, que de primitivas nada, de esa sabia cosmovisión, de ese vivir fluyendo con el río, con la naturaleza, ese vivir simple, sencillo, natural, sin nada, pero con todo, es decir, con todo, con uno mismo, con sus familias, en esos tambos, y a mí eso me había cambiado la vida, se me tocó el alma. Entonces me fui a hacer mi año, que allá llamamos el año rural, ¿no? Que es un servicio social obligatorio pagado por el Estado. Sin embargo, estuve sin sueldo 4 años en la selva porque no me pagaban, pero estaba feliz, obviamente, que el pago era una librita de arroz, un poquito de panela, un pollito. A veces eso se fue ampliando de tal manera, fue una maravilla que yo veía un paciente que llegaba a caballo, pero no sabía si el paciente era el caballo o el que montaba el caballo, porque me volví médico de los caballos, de las gallinas, de los seres humanos, de, bueno, todo eso que ya tú conoces. Entonces estuve 4 años fantásticos ahí en el límite entre Colombia y Panamá, en una zona que se llama el Macizo del Darién, un verdadero arco iris, porque además de la exuberancia de la naturaleza, tú tenías los negros, la población negra, los antiguos esclavos, trabajadores de las minas, unas personas maravillosas con unos cuerpos como palmeras, con una resistencia física enorme y con un corazón puro. Teníamos los mulatos, los mestizos, los blancos, teníamos de los espiritistas, de los santeros, de los cristianos, de los evangelizadores, de los católicos, de todo. Y además los chamanes, el mundo maravilloso de los chamanes. Y obviamente yo me fui desde mi perspectiva de médico de la ciencia a tratar de mejorar la situación, sí, en la selva, pero eso es inmejorable, sí. Realmente la selva mejoró mi situación, sí. Aprendí un poquito esa cosmovisión del chamán. Allí tuve mis grandes maestros, entre los chamanes negros, entre los chamanes o los curanderos indígenas, por ejemplo, pude aprender muchas cosas de resultados objetivos extraordinarios. Allí se me derritió todo el cascarón de pseudociencia que traía porque creía que sabía, pero me conté que no sabía nada de nada, sobre todo no sabía nada de la vida. Me encontré el mundo de la energía, el mundo de la información, el mundo de la conciencia y un mundo muy sencillo que no se pretendía nada, pero realmente era el heredero de tradiciones milenarias, sobre todo entre los indígenas, entre los emberades y los cunas, de los que yo aprendí muchísimo. Bueno, yo no sé qué, te confieso que no sé qué, pero me cambió la vida, me cambiaron el corazón, me cambiaron la mirada. Tuvo que ser, Jorge, un choque, viniendo, como tú dices, pues de la educación académica clásica, de repente en un entorno que se separa mucho de lo que, no sé, de un hospital, de un entorno médico sanitario tradicional, y tomar contacto con imagino, otras propuestas de salud que tienen otros paradigmas, tienen otras formas de analizarse. ¿Cómo lo viviste eso? A ver, ¿Hubo al principio un choque de trenes? ¿Lo recibiste con los brazos abiertos? ¿Cómo fue? no, con los brazos abiertos, no, a mí se me desbarató la vida. Entré en una crisis profunda de sentido y dije, Dios mío, pero si yo llevo 7 años estudiando día y noche y me encuentro que las cosas se pueden hacer de otro modo, que no son ideales, claro que hay muchas limitaciones, y me encuentro con unos profundos celos, ¿no? E ira de la mala, digo yo, con toda la gente que competía. Y dice, pero si yo llevo toda mi vida estudiando y llego y me encuentro una analfabeta que me está quitando la posibilidad de servir, creía yo, ¿no? Pues el analfabeta era el curandero o era un personaje muy lindo allá, era Doña Aura. Doña Aura era una mujer de pies descalzos,
mueca, un poquito regordeta para mi gusto, sí, un poco sucia también, que era la que atendía los partos. A mí me encantaba la obstetricia y pasaron 2 o 3 meses y yo no había atendido un solo parto, ya lo echaba de menos. Y obviamente todas se iban a donde doña Aura, que las había atendido durante muchos años, y era la partera del pueblo. Entonces, un día armado de valor me voy porque estoy dispuesto a denunciarla y a retomar mi posición. Y entro en una casa oscura, llena de cuartitos, y me encuentro con una mujer que está en el sonar, en la cocina, con sus manos callosas, con un hacha en la mano, partiendo leña, cocinando para todos sus enfermos. Tiene uno por allá con unos emplastos de yuca inmovilizados porque tenía una fractura. Tiene otra señora que está en proceso de parto. En fin, es un hospital, pero es un hospital de amor. Se me derrite el mundo. Yo, esta mujer humilde, sencilla, tal vez analfabeta, con esa sabiduría ancestral que está en sus manos, está en su cuerpo, tal vez en su herencia, en la de su familia. Y entonces yo me encuentro otro tipo de hospital y otro tipo de medicina. Ello que tenía ganas de hacer un gran hospital en la selva, se me acabaron las ganas. Y entonces me conseguí una buena yegua, que la denominé ambulancia. Entonces yo iba con mis alforjas llenas de los medicamentos o echaba los termos con las vacunas, y en ese momento mi medicatura rural se volvió una maravilla, se volvió ambulatoria, de camino en camino, de escuelita a escuelita, de casa en casa. En ese entonces la noticia corrió y llegaba gente de otros lados hacia esa región donde yo estaba haciendo ya la medicina, hacía mis pinitos de acupuntura, hacía auriculoterapia, hacía masajes, entre otras cosas por necesidad, porque no tenía más que hacer. Y además porque el indio Alfonso me enseñó muchos truquitos. Yo me volví un alumno de mi mejor maestro, el indio Alfonso. Entonces iba recorriendo. Y en esas nos llegó una ayuda de la OSFAN, nos regalaron una avioneta para el programa de salud. Allí había en toda la región del límite con Panamá unos pequeños aeropuertos que era muy simpático porque eran potreros. Entonces nosotros teníamos que con el piloto que rasantear y volver a elevarnos para echar los marranos o los burros y poder aterrizar. Bueno, esa era la historia de un guía. Luego pudimos, a través de la misma OSFAM y otras fundaciones, conseguir una recua de mulas, preparar un grupo de promotores rurales de salud y empezar un programa de salud pública que luego fue un modelo para lo que se llamaron los módulos anuales de cobertura en Colombia, porque tuvimos oportunidad de hablar con el ministro de Salud de ese entonces y generar un modelo de programa de atención rural. Así que todo empezó de esa manera, pero mira que son las sincronicidades. Estando en el Chocó yendo a un programa de vacunación, nosotros íbamos en una pequeña canoa con motor fuera de borda porque había una epidemia de tosferina. Íbamos por el río Atrato. El río Atrato es un gran río, es uno de los ríos más caudalosos en Colombia, en esa zona, yo creo que del mundo, ¿no? Y porque viene de la selva. E íbamos por el río Atrato y de pronto nos encontramos un planchón que subía cargado de plátanos, ¿sí? Y ese planchón iba una mujer que yo la llamé una gringa, que estaba tomando fotos. Cuando nosotros hicimos un poquito de turbulencia con el agua, se movió el planchón y ella se fue al agua con cámara y todo. Bueno, yo me río en este momento, pero eso fue un drama porque fuimos, la recogimos, nos devolvimos, yo le hice los primeros auxilios allí en el puesto de salud, le hice unas maniobras para la columna cervical que me había enseñado el indio Alfonso, y se le alivió un dolor que llevaba muchos años y que no había podido resolver en Europa. Resulta que la gringa era una enfermera de la Cruz Roja Internacional y además era hija de un personaje que luego fue mi amigo durante 30 años, un investigador fabuloso que me acompañó en 30 años de aventuras y de investigación. Ellos tenían sede en Bruselas y yo allí en el río Atrato, en el Chocó, me gané la lotería. Me gané la lotería porque un año después de esto me llegó una carta, no sé cómo diablos llegó, pero llegó a la selva, llegó una carta pasada por el sol, por el agua, a duras penas entendí, y en esa carta la lotería.
Mi padre trabaja con una fundación suiza y queremos que usted se venga sin ninguna contraprestación. Tiene un apartamento en París y tiene los pasajes y todo lo que usted necesite para ir a hacer de lo de medicinas alternativas todo lo que quiera en el país que quiera en Europa. Y obviamente yo salí del Chocó, imagínate, 40 grados en un sauna y aterrizo en un mes de diciembre en París que estaba a -5 grados bajo cero, congelado. Yo casi me muero, ¿no? Ese fue otro shock. Y no solo el shock, sino salir de la cultura de la selva, la cultura de Europa, tú te encuentras otro tipo de visión del mundo, pero me encontré las alternativas, entre comillas, que para mí fue una maravilla poder estar por aquí, por allá, ver la acupuntura, la auriculoterapia, la homeopatía, la terapia neural, las medicinas manuales, en el interim ir al África, ir a estudiar y ver el chamanismo en la zona de Ruanda, del Congo. En fin, que tuve, yo me gané la lotería, sí, yo no lo buscaba, yo me fui para el Chocó enamorado y allí me encontré algo que no me habría podido encontrar en ninguna otra parte del mundo. Qué bonito. Después de... Es todo un acordeón de experiencias. Después de la educación clásica en medicina occidental, todas las experiencias, tanto a nivel de corazón como a nivel de aprendizaje en el Chocó. Luego vienes a Europa. Ahí tomaste contacto con investigadores en terapias naturales, punteros a nivel europeo. ¿En qué has mencionado varias técnicas? ¿Cuáles de ellas te marcaron más? A mí, en primer lugar, la auriculoterapia, porque yo ya la hacía desde el Chocó. Yo tenía, a ver, es bien especial, porque cuando me fui al Chocó, empecé a estudiar francés y tenía atas de acupuntura y libros de acupuntura de Soulier de Morin, porque ellos fueron los que introdujeron la acupuntura en Occidente. Y dentro de esos estudios de francés me llegó un pequeño opúsculo, un libro muy pequeñito, es el Tratado de Auriculoterapia, todavía en francés, sí. Entonces yo veía los mapitas y los puntos y como no tenía medicamentos, ensayaba la analgesia y como no tenía agujas, pues limpiaba bien con alcohol los alfileres, ya te imaginas. Yo ponía alfileres con mucha timidez en la oreja y empecé a ver cosas maravillosas, empecé a ver milagros. Yo no lo podía entender. Y dice, ¿qué tiene que ver la oreja con esto? Un punto de oreja, como me dicen que la rodilla está en la oreja. Entonces me dediqué a estudiar. Eso tiene toda una base neurológica, neurofisiológica, que es profunda y es maravillosa. Entonces yo me enamoré de las orejas y yo tenía una consulta enorme en el Chocó porque todo el mundo quería que le chuzara las orejas. Les parecía muy simpático, muy raro, pero además no necesitaban medicamentos, no les costaba nada. Y así me enamoré del aurículo y yo quería conocer al padre de la auriculoterapia que fue Paul Noyer, otro de mis grandes maestros. Entonces me vine a París, de París me fui a Lyon, estuve en la consulta con el doctor Noyer, hice todos sus cursos, toda su formación, a través de ello aprendí no solo de la auriculoterapia, sino de la auriculomedicina y esto me enamoró, porque la auriculomedicina es una cibernética, es una medicina de la modulación de la información. Desde la pantalla de la oreja, que es como el radar del cerebro, tú puedes dialogar por vía refleja con el cerebro y el cuerpo, ya no con agujas, sino a través de pincelitos de luz y de color, a través de señales de frecuencia. En ese entonces, recuerdo, estábamos alrededor de 1978, empezaron a salir los primeros láser para terapéutica, ¿no? Que eran láser de alta intensidad, no modulados por frecuencia, y poco después salen los láser de diodos de arsenuro de galio que se pueden modular por frecuencia y por intensidad, de tal manera que tú puedes dialogar con un punto, con una frecuencia específica y modular de ese punto la respuesta del sistema nervioso central. Así que yo me enamoré, para mí ese fue el embrión de la sintergética, que es básicamente una medicina de la información. Si uno maneja las moléculas, si uno puede hablar que las moléculas intercambian energía, que se mueven en un campo, que están cargadas, y partículas y cargas, un campo,
Pero si uno se mete en ese campo, se da cuenta que el mínimo común denominador es la información. Ese fue el primer insight. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una aspirina, por ejemplo, un masaje, un estímulo de electroacupuntura, una sugestión, por ejemplo, una hipnosis? ¿Sí? Todas ellas producen un efecto analgésico. ¿Sí? Pero ¿cuál es el común denominador? Que todas modulan información, porque en última instancia el cerebro lo que está haciendo, o el organismo, los receptores celulares, es procesar información. A partir de esto surge algo apasionante y es el estudio de la ciencia de los sistemas. El estudio de la cibernética, de la teoría del ruido, del manejo de la información, de los sistemas de conducción de información, y eso se vuelve apasionante porque detrás del estudio de la información, de las leyes de la información y las leyes de los sistemas, surge el hilo conductor para integrar algo que es maravilloso, que es la medicina clásica con la biología molecular. Pero ¿cómo integramos la biología molecular al campo de energía, al campo bioplásmico? ¿Y cómo integramos el campo de bioplásmico, por Dios, a tus emociones que son tan importantes? Las emociones están gravitando en el 70% de las enfermedades crónicas. Hay un componente emocional. Yo no digo que la causa, pero hay un componente emocional muy importante. ¿Qué relación tiene con tus pensamientos, con la manera como utilizas tu mente, con tus relaciones humanas, con tu visión del mundo, con tus actitudes frente a la vida? Entonces se empieza a integrar todo esto y a ver que son piezas de un solo rompecabezas. Así ya no fuimos ni bioenergéticos, ni terapeutas neurales, ni acupuntores, ni médicos, sino que se nos ocurrió un día, ¿y esto qué es síntesis? ¿Por qué no lo llamamos sintergética? De ahí surge a fines del siglo pasado el nombre sintergético, porque a nosotros nos llamaban en Colombia, por lo menos los bioenergéticos, que hacíamos cosas raras. Pero eso se volvió tan popular que había bioenergéticos carniceros, modistas, peluqueros, es decir, que todo el que hacía cosas raras ya se ponía un cartel de bioenergético y dice, por Dios, esto es una confusión, porque esto no es cualquier cosa, ¿sí? Así que escogimos ese nombre, el Grupo de Medellín, que es un grupo de médicos, colegas, investigadores, y me acompañaron durante todo ese tiempo. Fueron mis primeros alumnos y luego profesores de sintergética. Así se fueron haciendo a lo largo de los años y así se fue extendiendo esto por toda Latinoamérica y ahora por España, por Portugal. Digamos que ha sido apasionante, pero se sigue extendiendo, porque si a mí me preguntas, la sintergética es una recién nacida, ¿no? Sí. Esto tiene 20 añitos, ponle 25 años, nada más. A mí es que me maravilla la posibilidad de que sea mediana o poco conocida, pero que sea por lo menos conocida por algunos médicos, por algunos colegas en algunas universidades, después de tan poco tiempo, cuando vemos que todavía se discute el paradigma de la homeopatía, que se discute el paradigma de la acupuntura, por Dios, después de 5.000 años, y todo esto está en discusión permanente. Pues yo no pretendo que esto tenga reconocimiento, sino que tenga vigencia práctica para los pacientes y que sirva, que es lo que importa. Ya nos pondremos de acuerdo de aquí a 100 o 200 o 300 años, pero mientras tanto, qué bueno es que pueda servir. Totalmente. Y justamente al hilo de lo que decimos de ayudar a los pacientes, me ha llamado la atención la aproximación que tú tuviste a la auriculoterapia, por ejemplo. En un principio era de escepticismo y lo que te llevó a confiar en ella y a profundizar fue los resultados que viste en clínica. Es decir, estamos hablando de que desde la experiencia clínica de tus pacientes tú empiezas a tirar del hilo y acabas recorriendo todo este camino. Cuando a mí me dicen, esto sirve, yo digo, espere 30 años, espere 40 años y hablamos. Porque, claro, los efectos sintomáticos por sugestión, inmediatistas, a mí no me vale. Yo en ese sentido soy supremamente estricto, ¿sí? Es que tenemos que partir de los resultados. Son los resultados los que han retroalimentado la teoría. Digamos, eso no es un supermarco teórico que de pronto aterriza en paracaídas
y se propone como un modelo clínico. No, este es un modelo clínico de relación médico-paciente. Esto nace de la clínica. Esto tiene carne, sangre, vida, historia, anécdotas. Es ahí, en esa raíz de la práctica clínica, de donde esto va naciendo. Algunos dicen, y la investigación, y es, mira, para generar una investigación en el mundo de hoy realmente científica necesitamos centenares de millones de dólares en primer lugar. Necesitamos generar un protocolo en el que no es una persona, sino un grupo de trabajo. Es así como trabaja la ciencia cuando hablamos del bosón de Higgs y cuando hablamos de los grandes descubrimientos. Esos son centenares de físicos que impersonalmente están compartiendo información. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, del COVID, más de lo mismo. Yo ayer leía una noticia de una investigadora inglesa que nos habla muy bello. Han compartido más de 1.500 millones de genomas con el mundo. Eso a mí me parece una maravilla, ¿no? Y además una generosidad enorme. Sin ese tipo de visión no podría avanzar la ciencia. Pero obviamente la ciencia es empírica, parte de un resultado, parte de un hecho contundente. Y alrededor de ese hecho, si ese hecho se puede repetir siguiendo los mismos procedimientos, ya nosotros tenemos las bases del método científico. Ya es una cuestión de escalarlo a un nivel masivo, demostrarlo y generar una teoría a partir de hipótesis que sean constatables. Yo sigo creyendo en eso, por eso yo no pretendo que la sintergética sea una ciencia. No es una ciencia, es una metodología terapéutica que parte de la integración, es un arte que incluye sus propias tecnologías, pero sobre todo que está profundamente cimentado en resultados repetitivos y contundentes, muchas veces incluso protocolizados, aunque siempre personalizados. Volviendo a ese tema de los resultados, que al final, como decíamos, es lo que desde luego al paciente le importa y a nosotros en la tarea de ayudarle, pues también probablemente debería ser lo más relevante. En el momento en que integramos o comienzas a utilizar todas estas herramientas juntas desde el paradigma sintergético, tú ya conoces la medicina tradicional, sabes los resultados y los procedimientos de la medicina convencional. De hecho, hay muchísimos médicos que se han formado contigo, que venían de esa medicina occidental. En el momento en que se empiezan a incluir este nuevo paradigma y todas estas técnicas a través de la sintergética en clínica, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué resultados os encontráis? Cambia la vida, se vuelve más sencillo, se vuelve supremamente efectivo, mejora la relación costo-beneficio, no tenemos efectos secundarios, disminuyen los costos porque, claro, el examen clínico nos permite un nivel de profundidad mucho mayor. Porque, claro, tú tienes a tu disposición todas las herramientas de la medicina convencional, el examen clínico, el examen semiológico, que es maravilloso, pero tienes muchas más herramientas. ¿Qué ocurre? Un paciente llega y dice, es que me duele mucho el ojo derecho y además me dio un absceso por aquí en la boca y tengo un problema del hígado y me está fallando la rodilla derecha y un dolorcito como que me sube y que me baja y que va por aquí, por allá. Mira, eso desde la perspectiva de un médico clásico es enloquecedor, porque tú piensas en el odontólogo, piensas en el hepatólogo, piensas en el odontólogo, piensas en el psiquiatra, porque dices, este cuando menos está chiflado con tantas cosas, no es posible. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva de una de las alternativas para mí más maravillosas, que es la de la energía, es la acupuntura, tú no estás viendo sino una cosa, el trayecto de un meridiano, la información y la energía está viajando por allí. Mira, uno de los primeros éxitos que tuvimos en esto a través de esa concepción es empezar a ver pacientes con sinusitis, que se aliviaban de la sinusitis y luego hacían una gastritis de la Madonna, no por los antibióticos, sino después. Y si eran mujeres después de las gastritis, frecuentemente venían con una anexitis. Eso en distintos tiempos, pero cuando tú lo juntas,
descubrimos que era un solo síndrome. Un síndrome son una serie de síntomas que se pueden integrar como una enfermedad, pero esto no es solamente una enfermedad, sino que es un solo trayecto de energía. Era un trastorno de un solo meridiano, el meridiano de estómago, y cuando tú podías acceder a la entrada y a la salida y encontrar las frecuencias y la manera de regular la energía de ese meridiano, pues se quitaban las tres cosas: la sinusitis, la gastritis y la anixitis, y obviamente te evitabas el ginecólogo, más el alergólogo, más el otorrino, más el gastroenterólogo, todo eso. Entonces esto se vuelve una complicación porque nosotros lo separamos. Realmente la idea es integrar, y empezamos a encontrar una cosa muy importante, Alfredo, y es que la biografía está inscrita en la biología, ¿sí? Y en la biografía hay puntos cruciales, ¿sí? Puntos caóticos donde la vida no volvió a ser igual. La primera, claro, es el nacimiento. El nacimiento es muy importante en tu historia. Muchas de tus enfermedades son huellas del nacimiento, pero esas huellas del nacimiento no están por allá en el campo etérico, no, están en el tallo cerebral, ¿sí? Están en la base misma del cerebro, allí donde está programada buena parte de lo que llamamos la respuesta visceral, la respuesta neurovegetativa o la respuesta que llamamos psicosomática. Entonces nos encontramos asmas, hipertensiones, depresiones, colitis, y tú averiguas por el embarazo y por el parto y te encuentras el primer hecho crucial allí, el primer vórtice caótico, y podemos vía bioinformación a través de la generación de señales de láser, de campos magnéticos, de frecuencias específicas, entrar en resonancia con esa información. Recuerdo en este momento una anécdota. Estábamos en Bruselas en un laboratorio de investigación con una compañera, Anne, la recuerdo muy bien. Y en uno de los intermedios del trabajo en laboratorio, estamos tomándonos un cafecito, bueno, cosa que es habitual, permíteme, me tomo café. Ya me está haciendo falta el café. Bueno, entonces Anne me comenta que quiere quedar en embarazo, pero que tiene una menorrea, que si yo le recomiendo a alguien o a algo, y yo simplemente le hice una pregunta inocente: ¿desde cuándo? Y ella suspiró. Eso para mí es muy importante, ¿sí? Porque cuando uno se queda así, como detenido, y suspira, en ese momento se mueve el diafragma, pero no es que se mueve el diafragma y respiras profundo, sino que tu conciencia estás yendo a un hecho muy significativo, una vivencia muy profunda y muy significativa en lo emocional. Suspira y se le viene una lágrima, yo espero, y me dice: desde la muerte de mi madre. Claro. ¿Qué relación hay entre los ovarios, la muerte de la madre, la hipófisis, el hipotálamo, qué sé yo? Pues el cerebro afectivo, el rinencéfalo, porque ese está conectado con todos los comandos endocrinos que van a dirigir todos los ciclos hormonales. Entonces le dije: espera, yo tenía un pequeño lásercito, no era ni siquiera un láser, un generador de infrarrojos que genera un código de frecuencias, y lo tenía en el bolsillo, siempre ando con él, sí. Espera, piensa en tu madre, y busqué en la oreja, porque en la oreja hay un sitio muy específico que conocemos bien, que entra en resonancia con el rinencéfalo, con el cerebro afectivo, ¿sí? Y le pasó una frecuencia, recuerdo que es una frecuencia pulsada a 80 ciclos por segundo de un generador infrarrojo sobre ese punto, que se encendía cuando ella pensaba en su madre. Si pensaba en otra cosa, no me aparecía esa frecuencia. ¿Cómo detectamos esa frecuencia? A través de una señal muy bonita, que es la señal del pulso, que es más complejo de explicar, por lo menos en este momento. Pero claro, yo no es que sea un mago, no es que tú me dices con tu pulso dónde entro en resonancia con lo que tú necesitas. Le pasamos esa frecuencia. Yo ya me fui de Bruselas, ella me llamó unos meses después y me dice: estoy en embarazo. Pues no solo estaba en embarazo, sino que la menstruación le había regresado. Pero me llamó unos años después a Colombia y me dice: bueno, ya tengo 4, ahora cómo voy a parar, tú sabes, algo que ya no tenía planificar de otra manera. Entonces son anécdotas, son cosas de la vida. Cosas de la vida es que si Margarita no me conociera, me habría echado hace mucho tiempo, porque llegaba la gente a la consulta o me encontraba con ellos en la calle
y me decía, mire doctor, este también es hijo suyo, ¿no? Hijo suyo, es que nos faltamos a la esterilidad. Bueno, de anécdotas así, de la efectividad, de la contundencia. Alfredo, pero todo esto tuvo su punto de partida con la terapia neural. La terapia neural, algunos le llaman la acupuntura alemana, pero eso de acupuntura nada. Es una maravilla desde comienzos del siglo pasado. Se descubrió alrededor de 1940, antes de los 50 en todo caso, y es una cosa maravillosa, como a través de un dieléctrico, de un anestésico local, no por su efecto anestésico, tú puedes repolarizar las membranas celulares, recargar la batería celular y quitar los cortocircuitos, porque allí donde las células se descargan, pues no pasa la corriente y se genera un cortocircuito, ¿sí? Y como eso genera una cosa que se conoce como el fenómeno en segundos. Si tú coges el cortocircuito y lo reconectas, un síntoma crónico puede revertir durante unas horas después de un segundo, de unos cuantos segundos, nada más de la terapia. Pues a mí me pasó con mi madre, eso fue fabuloso. Yo todavía estaba como estudiante de medicina y esa fue otra de las cosas que me cambió la vida. Yo ya te dije que mi madre ha sido mi conejillo de indias toda la vida y además forzosamente porque se sabe que yo voy a explorar algo nuevo que aprendí y no lo exploro en ella, pues se enoja. Entonces le puse, ella había tenido lo que llama un campo interferente, se llama en terapia neural. Había tenido un absceso molar, le tuvieron que sacar la muela, una de esas muelas del juicio. Eso cicatrizó por segunda intención e hizo el cortocircuito ahí. Tenía un hombro congelado, un dolor terrible del hombro. Le iban a hacer una movilización bajo anestesia. Ninguno de mis profesores, a los que yo admiro y admiraba mucho, sí, había podido con ella, entonces tenía que ir a ese procedimiento que es más cruento, es despegar ese hombro con anestesia. Antes de que fuera, pues yo asumí el riesgo de ponerle unos goticas de procaína, porque yo creo que no alcancé a poner 1 centímetro. Se recomiendan 5 hasta 10. Yo ahí con la mano temblorosa, 1 centímetro, si acaso lo puso, y a mi madre se le quitó el dolor instantáneamente. Al repetirlo, se empezó a recuperar el movimiento. Claro, eso me cambió la vida. Somos un sistema de circuitos integrados. Pero los cortocircuitos no solo son cicatrices, las cicatrices físicas como las cicatrices psíquicas. Esas son las peores. Las grandes pérdidas afectivas no procesadas, ¿sí? Lo que algunos llaman en la unidad psique-cerebro-soma los focos de Hammer son cortocircuitos emocionales que tienen su correspondencia a nivel del sistema nervioso central y que generan un efecto en la periferia. Así que empezamos a introducir todo esto recuperando para la medicina el cerebro, ¿no? Porque salvo para los neurólogos, nadie hace nada con el cerebro en clínica, como si el cerebro no existiera, y no hay ninguna enfermedad crónica, Alfredo, ninguna enfermedad crónica que no tenga un programa cortical correspondiente. Entonces, si tú no vas a la ordenadora al programa cortical, vas a quedar con el programa de la enfermedad crónica ahí mantenido. Esa es una de las grandes causas de fracaso en el abordaje de la enfermedad crónica, es que no tenemos en cuenta el sistema nervioso central. Hoy, por ejemplo, se sabe mucho en la fatiga crónica, que es una verdadera encefalomielitis. Se sabe que la fatiga crónica tiene mucho que ver con que el cerebro nos desconecta para ahorrar energía cuando por problemas inmunes o de otro tipo hemos perdido toda la reserva energética. Tenemos, te escucho y puede haber mucha gente que te esté escuchando ahora también y esté fascinada porque es precioso, suena como magia todo esto, pero lo bonito del tema es que son, como tú dices, casos concretos, pero es un patrón que se ha repetido a lo largo de muchos pacientes. Yo sé la actividad clínica que tienes, que es intensísima y siempre ha sido intensísima. Para poder encuadrar estos datos, ¿cuántos pacientes puedes haber visto a lo largo de tu vida? Y dentro de esa masa de pacientes, estos resultados que nos estabas comentando ahora, que son espectaculares, lógicamente, pero ¿es algo que periódicamente se repite? Es muy constante, tenemos resultados constantes.
Y normalmente el tipo de paciente no es el paciente artrítico, el paciente con cáncer, sino la familia, ¿no? Porque yo veo a la mamá, ¿no? Y la mamá me lleva al hijo y luego lleva a su esposo y luego lleva al abuelo, a veces hasta los bisabuelos. Es una maravilla ver familias enteras y ver sus diátesis, cómo sus predisposiciones están entretejidas a sus relaciones, a sus conflictos, acompañarlo. Así que sí son modelos repetitivos en el sentido de que una y otra vez los puedes ver, pero hay una cosa, son modelos repetitivamente te llevan al fracaso, ¿no? El fracaso para mí no es el fracaso es el mayor de los desafíos. Yo tengo muchos pacientes que fueron 3, 4 veces y no se mejoraron. A mí me da vergüenza la quinta vez, decía, por Dios, pero dice, si esta persona sigue viniendo es porque hay algo, hay una confianza, hay algo que yo tengo que hacer por él y si no me lo sé, lo tengo que descubrir, lo tengo que encontrar, que es una modalidad de investigación clínica muy bonita, ¿no? Cuando a mí me llega un paciente con un cartapacio de historia así, que han visto todos los endocrinos en este momento, porque esto está hecho de vida. Recuerdo una abogada que va en mi consulta en Medellín, que tiene 25, 30 kilos de sobrepeso, no sé cuánto, en todo caso, y que iba con cartapacio, dietas, endocrinólogos, todas las cosas. Y yo la miro con desconsuelo, estudio su historia, veo que tiene un sentimiento de culpa, que es que ella hace la dieta muy estricta y cada vez que tiene una pequeña caída hay un sentimiento de culpa porque es una mujer perfeccionista, que no se tolera la más mínima desviación. Entonces le digo así, se me ocurre, le digo, señora, ahora que le receto yo, que coma. Y ya me miró así, sí. Dice, que coma, sí, pero que coma con una condición, que disfrute. Porque usted me ha enseñado algo muy especial, es que la culpa engorda. Yo no sé cómo, pero la culpa engorda. Ella sale enojada, ella es una abogada perfeccionista, pero yo no puedo decirle ni hacerle nada, inclusive no le cobro la consulta, yo no tengo nada que hacerlo, ¿sí? Coma, pero disfrute lo que coma, ¿sí? Mastique bien, ensalive, siéntese contenta, si es un heladito, el problema es que no lo disfrute. Ella llega unos meses después, tiene 20 kilos menos, le ha funcionado, está comiendo más que nunca, mejor que nunca, ha trabajado. Ahí es donde uno ve aquello del eje psique-cerebro-soma, cómo el hipotálamo está regulando el metabolismo en función de tus sentimientos. Si ya tú tienes un afecto negativo respecto del alimento, seguramente que vas a hacer indigestión, vas a hacer un síndrome de malabsorción, qué sé yo, vas a cambiar la psicobiota, van a ocurrir muchas cosas, la leptina, vas a hacer resistencia a la insulina, no importa, pero esa es resistencia, no a la insulina, sino resistencia a ti mismo. El que tú no te quieras, el que no te aceptes, el que no te lo permitas, el que seas perfeccionista y cuadriculado va a gravitar sobre tu salud indudablemente. Así que tenemos ejemplos de todos los días, pero te comento esta anécdota para ver que no siempre es un láser, es un campo magnético, es un procedimiento de bioresonancia, sino que muchas veces también está en la relación médico-paciente, en ese código de lectura que podamos, porque uno no responde a la enfermedad, no, uno responde a la necesidad del enfermo, y esa es la mejor manera de abordar la enfermedad. Uh-huh. Me parece muy, muy interesante, Jorge, te preguntaba, porque no es algo, hablando de sintergética y de los resultados en clínica, que sea específicamente de unos casos o que solamente le ocurra a una persona, como sería tu caso. Tú llevas muchos años formando a profesionales de la salud, de todo tipo, de muchos países, que realizan práctica clínica. Resultados de este tipo se encuentran en los distintos profesionales, es decir, es una técnica que puede aprenderse y que una técnica o un modo, ¿no?, de comprender la relación con el paciente. Es algo que cuando la persona, el profesional, se enriquece con esta perspectiva, ¿los resultados clínicos también van en la dirección que apuntas? A ver, nunca van en la dirección que apuntamos cuando la gente está buscando recetas, que es lo que buena parte de la gente busca. Es decir, a mí me dan una receta fácil que yo simplemente anoto y resuelvo el problema, ¿no?
no basta la explicación, aquí es necesario implicarse. Nosotros siempre explicamos y aplicamos, ¿no? Eso no existe aquí. Aquí es la implicación. Si tú te implicas en vivo y en directo, si tú sientes que el otro es parte de ti, si generas una relación terapéutica que no sea aséptica, que vaya de corazón a corazón, si resuenas con el otro, nosotros lo tenemos bien claro, el 50%, independientemente de las técnicas, de los resultados es la relación, la calidad de la relación terapéutica. Y la relación terapéutica tiene dos hechos que la preceden. Primero, el contacto. Yo te miro a los ojos, yo sonrío, yo te digo de corazón que puedes contar conmigo, yo estoy en presente, con alma, vida y sombrero, no estoy ausente con mi conciencia y presente con mi cuerpo. Entonces eso establece un tipo de contacto genuino que genera confianza, arraigo. El paciente en unos cuantos segundos se da cuenta, yo llegué a donde necesitaba llegar porque aquí hay alguien que mira, hay alguien que escucha, hay alguien que me hace sentir que yo soy yo, que yo no soy una cosa, hay alguien que le intereso por detrás de las radiografías y de los exámenes de laboratorio y del ordenador y del computador, se siente persona y cuando la gente se siente persona, se siente querida. Eso es lo más importante, en primer lugar, el contacto. En segundo lugar, la impresión, lo llamamos la impresión terapéutica, es captar la energía, la podemos captar con las manos, la podemos captar a través del pulso con señales de láser, la podemos captar a través de sistemas de resonancia, con lo más bonito de la sintergética, que son los filtros. Ha sido la investigación, la tecnología apropiada de la sintergética que más protocolos permite y que más éxito le permite a mucha gente en todo el mundo. Entonces es la impresión. Y ya luego viene la relación. En la relación terapéutica propiamente, tú estás activando el punto de acupuntura, el punto reflejo, el chakra, y lo estás haciendo a través de frecuencias de láser, a través de los filtros, a través del color, a través del sonido, a través de masajes. Tenemos un menú muy amplio, pero el resultado, Alfredo, es que cuando la gente realmente va más allá de la explicación y se implica y se humaniza y disfruta, porque esto también es una manera de disfrutar la terapéutica, ¿sí? Cuando empieza a disfrutar, el resultado es que cambia la vida, pero cambia la vida del paciente. Tal vez para mí el diploma es la gente que me dice, esto me cambió la vida, me cambió la actitud hacia la vida, hacia mi señora, hacia mis hijos, hacia mí mismo, la calidad de mis relaciones humanas. Y eso lo dice el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el gerente, el obrero, porque nosotros tenemos un espectro de pacientes que recorre todas las clases y las etapas de desarrollo social. Así que ahí estamos. Pero lo más bonito de esto son los médicos. Yo recuerdo mucho las caravanas de sanación, que nos vamos de fiesta, claro, porque esto no es sufrir y trabajar, sino nos vamos de fiesta, nos vamos de caravana. Pero esa caravana es una caravana de servicio. Entonces bailamos, cantamos, servimos, disfrutamos, conocemos culturas, vamos a los hospitales, a las cárceles, a los hospicios. Normalmente hacemos una grande al año, pero todo el año en muchos países del mundo están las mini caravanas. Se está haciendo trabajo de servicio y de sanación. Recuerdo cuando fuimos a Puerto Montt que el director del hospital se sentó en la camilla con su corbata, con su blusa, todo eso. Nos comenta con toda humildad su historia y sus problemas y es nuestro primer paciente. ¿Para qué? Para que hagamos los mudras y pongamos las manos y trabajamos con su biocampo. Así que cuando tú tienes un médico clásico, yo tengo muchos, que es tu paciente, ¿sí? Y que lo vive, porque es que lo vive, vas a tener con seguridad en el futuro un sintergético, porque esto es un asunto de vivencia. Buena parte de los sintergéticos hoy son pacientes, buena parte de mis alumnos fueron mis pacientes hace tiempo. Entonces, cuando lo vivieron en vivo y en directo, hicieron su medicina, se dedicaron a la sintergética. Y a fe que yo puedo desaparecer, porque yo me siento feliz de que yo ya no sea necesario a este proceso, es decir, de que esto avance solo y de que haya gente muy, muy buena. Y cuando veo, entre comillas, mis colegas que fueron mis alumnos,
hoy son mis maestros. Yo me quito el sombrero porque a veces tengo que ver pacientes de mis antiguos pacientes que me quieren y yo los quiero, pero cuando veo que otros los ve y los ve también, yo me regocijo, porque los alumnos superan al maestro. De eso se trata, no se trata de que nadie siga a un personaje, sino que la sintergética es un paradigma de síntesis destinado a servir al mundo, a la gente. Entiendo lo que dices, al final no se trata de la persona, eso es finito, tiene un inicio, tiene un fin. El paradigma, si se puede extender, se puede aplicar y hay otras personas que les cambie la vida y que ayuden a mejorar la vida de sus pacientes, es algo que está vivo, que es lo que le pasa a la sintergética hoy en día, que está presente en muchos países con muchas formaciones. Y me resulta muy interesante de lo que comentabas, que después de haber tenido una experiencia personal, profesionales formados en distintos campos de la salud deciden interesarse, formarse en sintergética y aplicarlo en sus consultas. Eso al día de hoy está vigente y está ocurriendo en muchos países, ¿verdad, Jorge? Está vigente en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, que me acuerde así, en Estados Unidos, en España, en Portugal, en Australia, porque la sintergética se fue extendiendo. Decimos, porque la sintergética es compleja, realmente. Hay que estudiar, sí, hay que tener pasión por la investigación, por el estudio. Hay que saber, esto no es para mediocres, hay que dominar técnicas, hay que manejar el pulso, hay que invertir mucho tiempo, mucha vida, pero vale la pena, porque tú vas a contar con la mejor tierra abonada en ti mismo para sembrar las mejores de las semillas. Y esas semillas es una tecnología de avanzar, ¿no? Que toda tiene una fundamentación científica desde la física, desde las ciencias emergentes, porque es una característica de la sintergética, es decir, estar estudiando permanentemente la ciencia, las novedades de la ciencia y sus posibilidades de aplicación. Es lo que yo he hecho toda la vida, lo que hacen buena parte de mis colegas, o sea que es un paradigma en permanente transformación, supremamente dinámico. Lo que hacíamos hace 10 años sigue siendo válido, pero hoy está simplificado, mejorado, súper tecnificado, y es ahí donde vamos. Así que hay muchos colegas que se dedicaron a la sintergética y otros que no se dedicaron a la sintergética. Yo tengo unas anécdotas maravillosas. Mira, a comentar una, porque mi gran profesor de cirugía, el doctor Vélez Rojas, que ya no está con nosotros, pero al que yo quiero mucho todavía, él recibió uno de mis pacientes con una pancreatitis hemorrágica infectada, una catástrofe biológica, sí. Lo iban a operar, yo opiné que no, porque era llevarlo al matadero, que deberíamos prepararlo, hacer algo, a ver si se salvaba, porque también tenía una peritonitis, y una complicación biológica de la Madonna. Entonces su familia lo llevó a un hospital a condición de que yo lo pudiera ver, porque claro, hay siempre celos de unos y otros. Como era mi profesor de cirugía y me conocía y tenía una relativa confianza en mí, por lo menos sabía que había sido un buen estudiante, entonces dijo a regañadientes que sí. Y yo me iba y le ponía el láser, los campos magnéticos, trabajaba con un rubí, con cromoterapia, y un día me encontré al doctor Vélez Rojas ahí, no lo había visto, yo estaba muy concentrado en mi procedimiento y sentí una tosecita, seguí y acabé, y era el doctor Vélez Rojas mirándome debajo de las gafas, así, y se rió de mí y me señaló y dice, mira Carvajal, que me dice, si este paciente se cura con esas bobaditas. Sí. Yo me dedico a la sintergética. Bueno, se curó con las bobaditas y se dedicó a la sintergética. Fue nuestro paciente más viejo, a los 70 años. Estaba haciendo sintergética, no se había jubilado, estaba todavía dirigiendo un programa en policlínica porque era un cirujano de los antiguos del hospital y le gustaba mucho trabajar. Entonces se dedicó a la sintergética, me acuerdo porque me daba compasión, yo lo veía cabeceando. O sea, no sabía uno si se iba a caer al suelo, porque el pobre estaba fundido, pero hizo sintergética, consiguió el láser y él siguió siendo cirujano. Pero antes de la cirugía estaban las instrumentadoras, el anestesiólogo,
él sacaba su láser y les decía un momentico, todos ya a punto de explotar porque no tenían tiempo y él con toda la parsimonia, ahora vamos a desinterferir las cicatrices, a corregir el tejido medio, a preparar el terreno para que esta cirugía no se complique, ahora vamos a hacer estos puntos de relajación y estimulación de la suprarrenal y el sistema inmune para que no vaya a infectarse y para que tolere bien todos los protocolos que hacemos antes de cirugía, porque nosotros trabajamos muy en conjunción con los médicos clásicos, con los oncólogos, por lo menos en Colombia hay una gran apertura, entonces los hacía Vélez Rojas. Así que tenemos colegas excelentes, especialistas, cirujanos. Tenemos un neurocirujano que es una maravilla, que no hace sintergética, pero sí la hace. Sigue siendo un neurocirujano, pero es un neurocirujano con una visión sintergética porque prepara el terreno, porque manda antiinflamatorios, inmunomoduladores, porque a todo el mundo le manda cúrcuma, que sabe que es el mejor antiinflamatorio del mundo, porque tiene los mejores resultados en su campo en cirugía de hipófisis y todo el mundo dice que es un mago, pero la magia es que introduce todas estas cosas que complementan sus procedimientos. Ahí estamos. Porque el horizonte realmente, Jorge, es la integración, igual que la propia sintergética es la integración de distintos enfoques, desde las medicinas ancestrales, como pueda ser pues, la acupuntura, como hablamos, la medicina china, 4 o 6 mil años, hasta las medicinas de vanguardia. Hablábamos de las investigaciones que hay recientes que hablan precisamente o que avalan todos estos paradigmas que comentamos, que hablamos de energía, que hablamos de biocampo, pero sí que hay una creciente evidencia científica en estas áreas. ¿Se puede unificar todo esto? Como ya estáis haciendo, ¿tú crees que el futuro puede ser un mayor conocimiento de las dos partes sin conflicto? Que se integre, como estáis haciendo, la visión tradicional con las ciencias emergentes y con la medicina occidental que tan buen resultado da? Yo creo que el pecado capital es la ignorancia, sí. Cuando nosotros ignoramos de otra cosa, no tenemos derecho a rechazarla. En general, el rechazo que existe de las alternativas en relación con la medicina clásica es puro y simple desconocimiento. Y en general, el rechazo y la prevención de todos los denominados alternativos respecto a lo clásico es puro y simple desconocimiento. Si con humildad pudiéramos compartir, pudiéramos conocer del otro campo, sabiendo que no hay dos lados, no podemos estar en dos orillas, lanzarnos a la corriente del servicio, de la vida y de la humanidad. Para mí, la única alternativa es la integración. La única alternativa es la vida, porque en la vida las cosas no están desintegradas, ¿sí? Lo que ocurre en la actual situación, nos separamos de la naturaleza, de nuestra naturaleza humana, y nos ahí hablando de un virus y de un problema inmunológico, pero sus raíces no están ahí, esas son apenas las consecuencias. Esto es falta de integración a nuestra naturaleza humana. El día en que lo hagamos y reconozcamos el otro no es nuestro contrario, y que no miremos el mundo en términos de opuestos, sino de complementarios, y podamos restaurar la fraternidad, la unidad. Y esto no es un asunto religioso, este es, para mí, es un llamado a la supervivencia. Si queremos vivir como humanidad, olvidémonos de nombres. Yo le propongo a la gente, mire, olvídese de Sintergética, olvídese de Carvajal o de fulano, de perano. A mí eso es lo de menos, eso es un chismecito. Lo importante es que la propuesta, que es una propuesta de integración, práctica, es una metodología, es un modo de hacer la medicina y de integrarla. Vaya a los hospitales, a los servicios de consulta externa. Yo me digo, todos los días vemos lumbagos, lumbociáticas, gente con dolor, gente operada, que a veces en una sesión sale, o por lo menos con procedimientos mucho menos costosos para el paciente, menos costo biológico, menos costo social y económico para el sistema, que son enormes. Podríamos prescindir de muchos exámenes de laboratorio que son absolutamente costosos y totalmente innecesarios. Muchos realmente no se necesitan. Muchas escanografías, muchas radiografías, muchas super tecnologías que bien utilizadas son una maravilla,
pero que mal utilizadas son una ruina para la seguridad social y para los seguros y para todos los sistemas médicos. Si nosotros pudiéramos estudiar con responsabilidad y saber que, por ejemplo, en un lumbago tú tienes que tratar el miedo, porque si tú no tratas el miedo, el lumbago no se te va a quitar con antiinflamatorios, o eso va a ser una medicina sintomática. Es decir, que muchas de tus emociones, tus iras, están inscritas en tu hígado y en tu estómago. No vas a mejorar tu digestión aunque seas vegetariano si estás cargándote con el chicharrón de la ira permanentemente. Eso no es posible. Y si nosotros lográramos generar esa integración, seríamos mejores médicos, disfrutaríamos más de la medicina, podríamos involucrar al paciente en la autogestión de la salud, podríamos comprender que un genuino médico viene de doctor, de doxere, y doxere es el que enseña. Es decir, que el médico debería enseñar, pero obviamente enseñar a que el paciente maneje adecuadamente su instrumento y enseñar no desde su palabra, desde su ejemplo, desde su propia vida, desde su propio compromiso, porque si no sería incoherente. Totalmente. Es el sentido común del día a día. Cuando hablabas al principio, cuando llegaste al Chocó, lo que te encontraste, tal vez nos hemos separado un poco de la realidad, de lo natural, de lo sencillo, de lo que es. Y hemos ido construyendo una serie de capas mentales que a veces da la impresión en todos los aspectos de la vida, en esta sociedad, que nos separan de lo que realmente es. Jorge, las personas que hayan llegado hasta aquí, gracias a todos, y que hayan escuchado toda la conversación, que sean profesionales de la salud, que se hayan interesado por todo lo que has dicho y que resuenen con ello, ¿qué les dirías? Uno no vino a ser doctor, ni ingeniero, ni abogado, sí. Uno no vino a ser mejor o a compararse con otros. Uno no vino a competir. Uno vino a compartir y cuando uno comparte puede ser feliz. La clave de la felicidad es el compartir. La clave de la realización es el compartir. Tu realización es contextual y es significativa. Cuando tú haces de la escuela de la vida una escuela donde el aprendizaje es el amor, esa es una escuela de relaciones humanas. Y eso lo puedes aplicar para ti, para tu familia, para tu empresa, para tus relaciones humanas, para tu sentido de trascendencia. Digamos que hay un común denominador y para mí no es una cosa romántica. Recomendación: restaurar la salud es restaurar el amor, reenamorarse de la vida, reencantar la vida. Jorge, doctor Jorge Carvajal Posada, médico, creador de la Sintergética, escritor, divulgador, formador. Muchas gracias por haber compartido este rato. Muchas gracias a ti, Alfredo, y a todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Gracias.